Asher, ¿qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, yo no voy a venir aquí a señalarte tu pecado ni nada por el estilo. Sí, lo que Por tienes que ahí hacer es estás contestarme hablando por qué no te acerca de presentaste al que... debate. Tú no te presentaste al debate. ¿Te acuerdas que teníamos un debate? Claro, claro, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te Salí tarde presentaste? del trabajo ese día. Pero ni me texteaste. A ver, tuve alguna complicación por aquí que no pude. No Ok. pude. Bien, te escuché por ahí que estás hablando acerca de qué es lo que qué es lo que representa estar bajo la ley. Y no he escuchado en realidad todavía un concepto. Bueno, estaba haciendo por aquí algunas cosas y creo que se desviaron del tema, ¿no? Porque me parece que estabas colocando como como el fundamento del ley de esta tarde al menos, ¿no? ¿Qué es lo que significa estar bajo la ley? Ujú. Pero por ahí todavía no he escuchado nada claro, ¿no? ¿Tú estás bajo ¿Qué la es ley? lo que, cuál? Dependiendo, porque Pablo presenta desde tres puntos de vista Escúchame, qué es lo que Asher, significa estar bajo la ley. Escucha. Ustedes pueden hablar y hablar 2 horas, pero cuando les hacen una pregunta, ni la oyen ni la responden. Te pregunto nuevamente, ¿estás bajo la ley, sí o no? No. Pues yo Ahora yo te tampoco. pregunto, ¿qué es estar bajo la ley para ti? Estar bajo la ley es que hayas caído de la gracia. Eso es estar bajo la ley. O sea, estar en pecado es estar bajo la ley. Correcto, que la ley te esté acusando. Eso es estar bajo la ley. Ok. Ahora, Ajá. eso es según Romanos 6:14. Y según Ujú. primera de Corintios 9:20, ¿qué es lo que significa estar bajo la ley? Y según Gálatas ¿Me lo 4:21, que podrías también Pablo leer? ¿Me dice. lo podrías leer? Ok. Voy a leer de aquí primero que tengo a la mano Gálatas 4:21, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente respecto al hecho de estar bajo la ley, ¿no? En Romanos 6:14 estoy de acuerdo contigo que estar bajo la ley significa estar bajo pecado. Ojo, no estar obedeciendo la ley, sino estar desobedeciendo la ley. Eso significa en Romanos 6:14 ¿Me estar bajo la podrías ley. leer Gálatas 4:24? Sí, 4:21 dice lo siguiente. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Ujú. ¿Aquí con qué tiene que ver estar bajo la ley, Selvin? Sí, síguelo leyendo, síguelo leyendo. Ok, ¿hasta dónde quieres que lo lea? Yo Lo no voy a sé leer tú, usted para... trajo ese texto. Ese texto es suyo, pero yo quiero que lo termine. Ok, por eso tú me estás pidiendo que yo te lea, yo te voy a leer hasta donde tú me digas que yo te lea. No, pero es que usted fue que trajo ese texto y ni siquiera lo quieres Ok, terminar de leer. bien. En contexto aquí lo voy a explicar mejor. En contexto aquí estar No, bajo la yo ley quiero que me lo significa, leas, Acher, por favor, léeme el versículo. que acabo de leer, dice, decidme los Voy que a queréis leerlo estar yo, no te bajo la ley, ¿no preocupes, no habéis te oído la molestes, ley? no te molestes, Ahí lo voy a está. leer yo. No te molestes. Mira lo que dice. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Escucha, ahora va a decir lo que decía la ley. Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Qué era lo que decía la ley? ¿A qué se está refiriendo? ¿En base a qué texto quieres que te responda? En base al No, pues texto al 22, texto que porque ahí estoy no hay ninguna idea. leyendo. ¿En Ok, dónde puedo sí, leer yo? Escucha. ¿En dónde puedo leer que Abraham tuvo 2 mujeres? ¿En dónde? en Génesis. Pero ¿En ahí la está ley? hablando de la ley. Te pregunto, Bueno, voy a volverlo a leer ¿ahí entonces. está Voy a hablando de volverlo la a ley? leer. ¿En Génesis Dice, está hablando de la ley? dice Tú otra estarías vez. reconociendo entonces de que la ley ya estaba en Génesis. Acher, ¿por qué no puedo hablar una palabra completa sin que me interrumpa? Continúa, te escucho. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Ahí está diciendo lo que estaba escrito en la ley. Tú quieres decirme que aquí está hablando de la ley de Moisés. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre nació según la promesa. Por lo cual era una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual engendra hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahora explícame. ¿El pacto del Sinaí engendra hijos para esclavitud, sí o no? El texto dice que sí. ¿Y tú estás en ese pacto del Sinaí? No, no estoy en ese pacto del Sinaí. ¿Y el pacto del Sinaí qué contenía? ¿Qué ley contenía? El pacto del Sinaí había una ley que decía, por ejemplo, parte de esas leyes, ¿no? Que decía no tendrás sexo con los animales. También dice honra a tu padre y a tu madre. Y también estaban los sacrificios de animales, etc. ¿A eso se está refiriendo este texto?
No, allí no se está refiriendo a eso ese texto. Correcto, El háblame de lo que se contexto, está refiriendo el texto. Dice, bien, el contexto está hablando allí de que los que están bajo la ley, según Gálatas 4:21, es o son todos aquellos que están practicando el aspecto ceremonial de la ley. Y eso lo dice en el capítulo 5. Pablo mismo lo está explicando en el capítulo 5. ok, espérate, pero estamos hablando del versículo que yo te acabo de preguntar. Lo voy a leer otra vez. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Cuál pacto daba los hijos para esclavitud? ¿El del Sinaí o el de Cristo? El del Sinaí. Y tú no estás en ese pacto, ¿correcto? Ahora, la pregunta sería, ¿con relación a qué traía hijos para esclavitud? Bueno, ahora lo voy a leer. Aquí dice. Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Está notando? La actual para el escritor. Está hablando del pacto de la carne, era un pacto carnal, donde tú tenías que esforzarte tú en guardar esta ley y estos preceptos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque escrito está, y te empieza a contar que es libre y todo. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no hijos del pacto de Sinaí. Ok. Según lo que tú estás infiriendo respecto a lo que estás diciendo, ¿alguien fue salvo alguna vez por su propio esfuerzo? No, ahora en Cristo nadie se salva por su propio esfuerzo. ¿En la antigüedad? Dice clarito que la ley sí. No, en la El que antigüedad haga, tampoco, no. escucha, déjame termino. Dice, porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en la fe, no. Pero Selvin, todas esas cosas que se hacían en la antigüedad, ¿hacia dónde apuntaban? Era sombra, no era la Ok, realidad. entonces nadie era salvo en la sombra, sino en Cristo. Era sombra. En la sombra nadie puede ser salvo. ¿Ahora hace sacrificios de animales para ser salvo? No, ya no necesitamos la sombra, pero en la sombra nadie fue salvo. Hebreos 10, capítulo 1, versos del 1 al 3. Pero espérate, pero aquellos sí lo hacían. Ellos sí lo hacían, pero no eran salvos por los sacrificios. ¿Pero por qué lo hacían? Ninguno fue salvo por ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían? Porque tenían que practicar ese rito esperando la venida del Mesías, ya que tuviese su cumplimiento con la persona de Cristo. ¿Ese es el mismo pacto en que estás ahora tú? No, yo estoy ahora en el pacto que más bien proyectaba las sombras o las figuras. Estás en el nuevo pacto. ¿Por qué te da temor o vergüenza decir nuevo pacto? ¿Tienes problema con eso? No tengo ningún problema. Estoy en el ¿Por qué nuevo cuando pacto. yo te hago la pregunta, ¿en qué pacto estás tú? ¿En el pacto viejo o en cuál? ¿Por qué tú no me respondes y decir las palabras el pacto nuevo? ¿Por qué no me respondes? No, eso es algo que tú estás infiriendo. Yo estoy en el nuevo pacto. No, yo te pregunté y tú no contestaste. Estoy en el nuevo pacto, pero la pregunta sería, okay, ¿en qué el nuevo consiste pacto? el nuevo pacto? Escucha. ¿El nuevo pacto está basado en la ley del Sinaí? Por supuesto. ¿Me puede leer Juan 1.17, por favor? Ok, después vamos a leer otros textos también. Claro, vamos a Juan 1.17 primero. Juan 1.17, porque tengo aquí una serie de textos bíblicos. Juan 1.17. Ok, dice aquí lo siguiente. Juan 1.17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cómo entiendes ese pasaje? ¿Qué está diciendo Juan? ¿Que debe de estar en la ley que se le dio a Moisés o en lo que se le dio a Jesús? Bueno, primeramente me gustaría saber cómo tú entiendes ese pasaje. Bueno, lo que el texto está diciendo yo creo que es más que claro. No necesito interpretarle nada porque eso es lo que está diciendo. Ok. El apóstol Juan dice lo siguiente, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad en relación a esa ley vino por medio de Jesucristo. Espérate, esa ley representaba espérate. ¿En qué parte dice en relación a esa ley? Ok, te voy a leer aquí el capítulo 23. No, volveme a leer el texto porque me parece que sí le metiste fuerte el texto a agregarle lo que no dice. No, te voy a leer en contexto para ver qué es lo que Cristo mismo dice en el texto. Correcto, yo quiero escuchar el versículo a ver si dice lo que tú acabas de afirmar. Vamos. Ok, lo puedo volver a leer nuevamente, hermano, no tengo ningún problema. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿la gracia y la verdad con relación a qué vienen por medio de Jesucristo? La gracia y la verdad está hablando del nuevo pacto. ¿Pero con relación a qué? En relación a la salvación que el Padre traería a través de Jesucristo. No es en relación a ninguna ley del Sinaí. ¿En dónde estaba prefigurado esa salvación?
Tú me puedes decir lo que tú quieras, pero el problema es que te voy a pedir el texto y no me lo vas a dar. Ok, aquí te voy a dar el texto. Dame el texto, vamos. Eso estoy esperando. Aquí te voy a dar el texto, hermano. Vamos al capítulo 24 del libro de Lucas. Dice lo siguiente, verso 26 y 44 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés la ley y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El verso 44 dice lo siguiente, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿La cumplió Entonces, Jesús? Por supuesto que sí. ¿Qué fue lo que cumplió? Él cumple el aspecto profético de la ley y también cumple el aspecto moral de la ley, porque Cristo vive una vida santa, Sí, sin correcto. pecado. Es que yo no estoy en contra de ese texto. Lo que te estoy mirando claro que ese texto no te ayuda en tu caso. Me ayuda a mí. ¿En qué te ayuda? Porque está diciendo que Cristo cumplió lo que estaba escrito de él en la ley. No está diciendo, Exacto. vayan a guardar. Escucha. El texto no está diciendo, vayan a guardar lo que dice Moisés. ¿Tienes ese versículo? Dámelo. Ok. Bien. En Juan 1:17, cuando el apóstol escribe que la ley por medio de Moisés fue dada, nosotros acabamos de leer en contexto de que ahí estaba encerrado en sí todo lo que se refería a Cristo con relación a su ministerio. Si tú puedes decir eso, H, yo entiendo que como judaizante, como adventista, como raíz hebrea, como lo que tú quieras, tú tienes que decir eso, debes decir eso y quieres decir eso. Pero viene la pregunta, ¿dice eso el texto? Hay que leer el contexto, por eso en el contexto hay que entenderlo. Dame el contexto de Juan 1:17. ¿Cuál es? Te acabo de leer en el capítulo... Léeme el contexto de Juan 1:17. No se supone que debes de leer los versículos anteriores y los versículos después a ver si apoya que tú tienes la razón. Claro, ahí. Es que la Biblia no solamente se basa en el contexto... ¿Cuál es el contexto de Juan 1:17? ¿Cuál es el contexto de Juan 1:17? ¿Cuál es? Es todas las escrituras, el contexto de Juan 1:17. Necesito el contexto de Juan 1:17. Ok, mira, vamos a hacer una cosa aquí. Yo quiero escucharte a ti. No, necesito, escucha, H, aquí no hay nada que yo tenga que decir. Escúchame. Si tú estás desaprobando lo que yo digo, escucha. Entonces tú presentas tu postulación, te escucho. Vamos a tener que silenciarte para que puedas escuchar. Tú dijiste que en el contexto me ibas a dar la prueba, que la gracia y la verdad tenía que ver con la ley, y tú me tienes que decir eso. En el contexto de Juan 1:17, porque usted lo dijo como 7 veces, que en el contexto de Juan 1:17 eso es lo que quiso decir. Ahora, yo quiero el contexto de Juan 1:17, ahí, dígame, abra el micrófono y me da el contexto de Juan 1:17. A ver si está hablando de la ley. Ok, fácil. Apoyándome en Lucas 23, pero no, Juan 1:17. En el capítulo 1. En el capítulo 1. Juan 1:17. Okay, o sea, ¿no lo vamos a leer? ¿No vamos a leer entonces? Lo voy a leer. Aquí ¿Cuál es el contexto de Juan 1:17? Okay. ¿Cuál es el contexto de Juan 1:17? Ok, aquí voy. Dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, o sea, la palabra, lo que estaba escrito de él, fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué es lo que dice en el verso 1? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿no? Él era la palabra, Él es la palabra, de Él está escrito. Por eso Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí está el cumplimiento. La ley de Moisés, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad con relación a lo que encerraba la ley como mensaje. Ahora, Acher, muchas gracias. ¿En qué parte en los versículos que usted leíste está hablando de la ley de Moisés? Cuando se habla de Cristo, en el Antiguo Testamento, de hecho, en medio de la ley está Cristo. No, yo te estoy preguntando en Juan 1:17. En el contexto de Juan 1:17, ¿en qué parte hablaba de la ley de Moisés? En el verso 17 está hablando de la ley de Moisés. Y la ley, sí, la pero ley de te Moisés está diciendo que la ley fue dada a través de Moisés. Pero, okay. Pare ahí. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿quién? De Jesucristo.
Entonces te está diciendo que a partir de ese momento es que empieza a cumplirse la parte de Jesucristo. Dice la ley, escuche, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es predicado a los hombres. Escucha bien. Desde entonces, desde el momento que Juan aparece, hasta allí llegaba la ley y los profetas. A partir de ese momento, Juan es enviado del cielo, Jesucristo es enviado del cielo y comienza la era del Mesías. Ya no tiene nada que ver lo que usted le quiera agregar al texto de que Moisés te pregunto, aquí, que Moisés allá. La ley de Moisés, ¿de quién hablaba? Dígame usted. No, respóndeme tú. ¿La ley de Moisés de quién hablaba? La ley de Moisés, a lo que concierne a Jesucristo, dice que de mí escribió él. Oye. ¿Qué cosa escribió Moisés de Jesús? Ok, entonces, mira, tú mismo acabas de reconocer algo que has tardado. Sí, pero que yo sé lo que estoy reconociendo. La ley de Moisés habla de Cristo, entonces el tema está resuelto. Deuteronomio 18, Jesucristo dice, de mí escribió él. ¿Podíamos leer Deuteronomio 18? Ok, voy a buscar aquí Deuteronomio 18 mientras te voy preguntando el cordero del sacrificio que estaba escrito en la ley de Moisés, ¿a quién representaba? El cordero de sacrificio era el cordero de la Pascua. ¿De ese me estás hablando? ¿A quién representaba de la ley de Moisés? Dice que era una sombra de lo que había de venir. Cristo, entonces. La realidad es Jesús. Ok. ¿O no? De acuerdo, los panes sin levadura de la misma forma. ¿Sí o no? De acuerdo, está bien, correcto. Correcto. Entonces está en armonía respecto a lo que acabo de señalar. ¿Se debe de sacrificar animales ahora? Ya no. ¿Se debe de comer panes sin levadura ahora? Ya no. ¿Y entonces? ¿Por qué ya no se debe de comer panes sin levadura? ¿Por qué eran estás sombras. escuchando la ley de Moisés en el nuevo pacto? Eran sombras, te pregunto, ¿las sombras de Cristo vienen antes del pecado o después del pecado? ¿Ya vas atrás otra vez? Vuelvo a preguntarte. Ok, lo que Deuteronomio 18 dice lo siguiente. Acher, por favor, escucha. Te escucho, hermano, te escucho. Lo que se hacía en el antiguo pacto, ¿debemos de hacerlo ahora? Con relación a las sombras ya no. No es necesario. ¿Se debe de apedrear gente ahora? No, esa es parte de la ley añadida. No se debe de apedrear gente. Añadida. Gálatas 3:19. ¿Añadida? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. La transgresión está premiada. Pero espérate. ¿Cuál ley fue añadida? Ok. Todo lo que representaba a Cristo como sombras, todo lo que fue escrito por mano de Moisés que no tenga que ver con los 10 mandamientos es la ley añadida. Ok, entonces la ley añadida... La ley añadida, ¿cuándo fue añadida? ¿En el tiempo de Moisés? Ok. Ahí dice 430 años después de efectuada la promesa. ¿Después de qué? ¿Después de qué? De efectuada la promesa a Abraham, Génesis 26, 4 y 5. Pare ahí. O sea que hubo una ley añadida después de 430 años, ¿correcto? Eso es lo que dice el texto. Ok, no esa ley, escuche, esa ley que se añadió solo fue la sombra, ¿verdad? Las sombras de Cristo. O sea que a Moisés no recibió los 10 mandamientos, no, ¿verdad? Los 10 mandamientos ya existían desde siempre. ¿No los recibió Moisés? Los recibió Moisés escrita. Entonces, ¿a qué ley se refiere Pablo cuando dice la ley que fue añadida 430 años después no abroga la promesa hecha a Abraham? Pregunta. Okay. ¿La ley que vino en el Sinaí está hablando de esa ley, el texto? Ok, bien. Dice lo siguiente. Contéstame la pregunta. La ley, escucha, te la voy a hacer nuevamente porque tú no quieres contestar. Cuando el texto dice la ley que fue añadida 430 años después, ¿solo se refiere a la ley ceremonial o se refiere a los 10 mandamientos? Se refiere a todo, pero el verso 19 especifica de que esa ley añadida solo llegaría hasta el sacrificio de Cristo. Si yo te pregunto, correcto. Ahorita vamos a buscar ese texto. Ahorita solo aclaremos la parte de que Pablo dice la ley que fue añadida 430 años después. ¿Sabe por qué dice añadida? Asher, le voy a dar escuela hoy. Era porque no había sido dada. ¿Sabe por qué? Porque en Juan 1:17, que es el texto que yo le saqué, que usted ha rebotado con ese texto, chocó con la roca. Porque la ley fue dada a través de Moisés. No me diga que antes de Moisés ya existía esa ley.
porque le voy a pedir el versículo. Me da el versículo que ya existía. Escuche. Me da el versículo, escúcheme. Me da el versículo donde diga que ya existía la ley antes de Moisés. ¿En dónde Dios le da la ley a Moisés? ¿Me va a contestar la pregunta? Sí, te voy a contestar la pregunta y acá te estoy buscando. Correcto, pero ¿cuál es la respuesta? Necesito la respuesta. Vuélveme a preguntar nuevamente. Sí, porque no escuchas mi pregunta, por eso no lo haces. Voy. ¿Me podría dar un versículo que la ley fue dada antes de Moisés? Adelante. Ok, bien. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, antes de que la ley se introduzca por escrito en el monte de Sinaí, que ésta ya existía. Esto se puede corroborar con el capítulo 16 del libro de Éxodo. En el verso 26 y 27 dice lo siguiente. A ver, déjenme ver aquí. Verso 28, perdón. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Como podemos ver, antes de que se introduzca por escrito, tanto los mandamientos como el Shabbat ya estaban. ¿Ya estaban antes de Moisés? Antes de que se introduzca por escrito. Señor, porque la ley se introduce por la escrito. Pregunta, usted está ignorando mi pregunta, por eso rebota. Porque ok, te voy a leer ahora aquí. Señor Orán, escúcheme la pregunta nuevamente. ¿Me podía dar el versículo que diga que la ley ya existía antes de Moisés? Esa es mi pregunta. Antes del hombre Moisés. Adelante. Ok. En el capítulo 26 del libro de Génesis, en el verso 4 y 5, dice lo siguiente. La promesa de Dios es confirmada por la obediencia de Abraham a sus mandamientos. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, que provienen del término hebreo Torah. Aquí viene la pregunta nuevamente. O sea que Dios hizo el pacto de los mandamientos de las tablas con Abraham. ¿Eso es lo que usted me está diciendo? No, eso es lo que tú estás infiriendo. Eso no le estoy preguntando, es una pregunta. No, eso no dice el texto. Entonces, Abraham guardó la ley que se le dio a Moisés. ¿Eso me estás diciendo? Allí lo tienes. Solo contéstame, Asher, por favor. ¿Es de sí o no? Por supuesto que sí. Ok, entonces, Abraham fue un pecador porque transgredió la ley de Dios. Porque Abraham se casó con su propia hermana. Fue un ser humano. ¿Ah? Como lo fue David y Salomón. ¿Esa es tu respuesta? Que tuvieron muchas mujeres. Tenían la ley, pero sin embargo, pare ahí. Usted está refutado. Usted me dijo que la ley que Dios le dio a Moisés, ese mismo pacto había hecho con Abraham. ¿Me podía leer usted Deuteronomio 5, versículo 3? No, eso es algo que tú lo estás diciendo. Mientras yo te leo Deuteronomio 5, 3, voy aquí. Moisés dio una ley que no se podía casar nadie con su hermana, ni con el primo, ni con la mamá. ¿La dio Moisés? Por supuesto, por escrito. ¿Sabía Abraham, ¿sabía Abraham de esta ley? Por supuesto. Dame un versículo que Abraham sabía de esta ley. Tenemos en el capítulo 26, versos 4 y 5, que está hablando de mandamientos en términos generales. ¿Por qué Abraham se casó con su hermana? ¿Por qué se casó con su hermana? Porque era pecador. ¡Wow! Señores, ¿están escuchando? Este señor adventista dice que Abraham era pecador. Porque era pecador, por eso. ¡Wow! Él fue igual que tú, un ser humano. ¿Con quién se casó Isaac? ¿Con quién se casó Isaac? El único perfecto fue Cristo, varón. Señor, escúcheme. ¿Se podía tener sexo un hombre de acuerdo a la ley de Moisés con la hermana de su esposa? ¿Sí o no? ¿Cómo? En la ley de Moisés que Dios le dio a Moisés, ¿podía tener sexo un hombre con la hermana de su esposa? ¿Sí o no? No. ¿Por qué Jacob se casó con 2 hermanas? Bueno, en aquel entonces todavía la ley estaba en progreso de su revelación a plenitud. O sea, la ley no había sido dada, estaba en progreso, ¿no? Ok, mira.
Aquí te voy a hacer una pregunta. Aquí No, te voy a pare, hacer te una voy a leer el pregunta. texto que te prometí. Mira Mira, lo que dice te voy a preguntar lo siguiente. Escucha, ¿Quién le dijo, escucha, espérate, déjame que te señor. formule la pregunta. ¿Quién le dijo a José? Señores, ustedes lo han escuchado. Ya no puedo hablar con esta persona. Se ha refutado una y otra vez. Se refutó una y otra vez con sus propias palabras. Dijo que Abraham hacía lo que fuera porque era pecador. Pero espera un segundito. Dios no piensa eso. ¿Cómo es que Abraham era pecador si en Génesis 26:5 Dios mismo dice, diciéndole a Isaac, Dios le dice a Isaac, Dios le dice a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Por cuanto oyó mi voz Abraham y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Dios dice que Abraham guardó. ¿Y este adventista dice que Abraham era un pecador? Sí, pero claro, Abraham era un pecador. O sea que Dios le hizo una promesa a un hombre pecador. ¡Wow! Pero Dios dice a Abraham guardó. Pero él dice Adán era pecador. Pero Dios dice Abraham guardó. Pero él dice Abraham era pecador. ¿A quién, hermanos, antes de retirarme? Hermano Enrique, ¿a quién le debo de creer yo? ¿A Abraham o a los adventistas?